empezar a realizar este ejercicio de ley combinada de los gases. Primeramente, no nos olvidemos que siempre vamos a manejar en este tipo de ejercicio dos estados, ¿ya? El primer estado y el segundo estado, y en uno de estos vamos a tener nosotros la incógnita que vamos a necesitar. Por lo tanto, vamos a empezar diciendo que queremos nosotros encontrar el estado 1, el estado número 1 y también el estado número 2. En estos dos estados tenemos que entender nosotros que vamos a tener datos como van a ser temperatura 1, vamos a tener también la presión 1 y también debemos tener el volumen número 1. De la misma manera, para el estado número 2 tenemos que tener y encontrar la temperatura 2, la presión 2 y también el volumen 2. Uno de estos datos va a ser el que no vamos a tener, el que el ejercicio no nos va a dar, y es el dato que tenemos que encontrar ya utilizando todos los mecanismos que podamos tener para encontrar. Entonces vamos a leer primeramente el ejercicio y dice: el volumen de un gas a 24 grados centígrados, fijémonos que aquí nos está dando el dato de 24 grados centígrados y dice 1500 milímetros de mercurio, es de 400 litros. Entonces nos está dando los datos de volumen, nos está dando el dato de presión y también nos está dando el dato de temperatura. Todo esto, estos datos que nos está dando son del estado número 1, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a colocar así, de esa manera. Entonces, en temperatura vamos a colocar nosotros 24 grados centígrados. Luego de eso, la presión 1 dice que va a ser de 1500 milímetros de mercurio. Y por último tenemos un volumen de 400 litros. Ya tenemos un volumen de 400 litros. Vamos a ver el estado número 2. Dice, ¿qué volumen ocupará? Ya nos está diciendo que el dato que no tenemos y que va a ser incógnito para nosotros va a ser el dato número 2. ¿Qué volumen ocupará a 80 grados centígrados? Fíjense, los 80 grados centígrados viene a ser la temperatura, 80 grados centígrados, y a 1440 milímetros de mercurio, ¿ya? 1440 milímetros de mercurio. Aquí por si acaso falta un cerito que tenemos que aumentar, ¿ya? Entonces vamos a sacar nuestros datos ya de manera ordenada para poder desarrollar el ejercicio. Y vamos a decir entonces nosotros datos. Tenemos temperatura 1, tenemos la presión 1, tenemos el volumen 1. Estos datos los tenemos y los vamos a ordenar. En la temperatura número 1 tenemos 24 grados centígrados. La presión viene a ser 1500 milímetros de mercurio. Y por último tenemos el volumen 1, que viene a ser de 400 litros. También tenemos el estado número 2, pero en el estado número 2 tenemos los datos de temperatura 2, tenemos el dato de presión 2 y el dato que nos está pidiendo el ejercicio viene a ser el volumen 2, que es el dato que no vamos a conocer o que no conocemos por el momento. En la temperatura vamos a tener nosotros como dato 80 grados centígrados. En la presión vamos a tener 1440 milímetros de mercurio y el volumen 2 es el dato que nosotros no conocemos, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta, tenemos que fijarnos y tomar en cuenta que en este ejercicio nos dice a nosotros de que, ojo, dice, la temperatura se trabaja en grados Kelvin. Sin embargo, nosotros tenemos en la temperatura número 1 tenemos 24 grados centígrados y también en la temperatura número 2 tenemos 80 grados centígrados. Quiere decir que esos grados centígrados, tanto de la temperatura 1 como de la temperatura número 2, los vamos a transformar o los vamos a convertir a grados Kelvin, porque así nos pide el ejercicio. Por lo tanto,
para hacerlo un poco más rápido, vamos a decir que 24 grados centígrados es igual a 297 grados Kelvin. Entonces ese es el dato que vamos a utilizar cuando tengamos que hacerlo. Y los 80 grados centígrados vienen a ser igual a 353 grados Kelvin. Ya, entonces ya estamos listos, chicos. Tenemos absolutamente todos los datos y solamente necesitamos encontrar el volumen 2, ya, y lo vamos a encontrar al volumen número 2. La fórmula para poder realizar este tipo de ejercicio, la fórmula dice que tiene que ser presión 1 por volumen 1, tiene que ser sobre la temperatura 1, tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Ya, entonces esto tiene que ser así, de esta manera. Con esa fórmula nosotros debemos encontrar el dato que estamos buscando, porque esta es la fórmula general de las leyes combinadas. Pero vamos a ver, y despejando la fórmula, vamos a tener nosotros, para tener la variable del volumen número 2, esto va a quedar de la siguiente manera. Vamos a decir, volumen 2 es igual a presión 1 por el volumen 1, y la temperatura viene acá, ya. La temperatura 2 va a venir y se va a posar aquí a este lado, temperatura 2. Todo esto va a estar dividido, ya. Todo esto va a estar dividido entre la presión 2 por la temperatura número 1, ya. Entonces con esta fórmula ya despejada, nosotros simplemente vamos a reemplazar datos, vamos a simplificar lo que tengamos que simplificar y vamos a encontrar nuestro resultado final. No nos olvidemos que como estamos hablando de volumen, el resultado tiene que salirnos en litros, por favor, ¿ya? Entonces vamos a decir, ya reemplazando esta fórmula de acá, vamos a reemplazar aquí y decimos volumen 2 es igual, en vez de colocar presión 1, ya colocamos el dato que tenemos aquí arriba de 1500 milímetros de mercurio por el volumen 1, que el volumen 1 viene a ser los 400 litros, ya es el dato que tenemos aquí, fíjense, ya 400 litros. Esto va a estar multiplicado también por la temperatura número 2, y la temperatura número 2 vamos a utilizar, ya saben, los grados Kelvin, no los grados centígrados, y como ya habíamos transformado, colocamos 353 grados Kelvin. Todo esto va a estar dividido, según lo que nos dice nuestra formulita, todo esto va a estar dividido entre la presión 2, que es esta de acá, multiplicado por la temperatura 1, ¿ya? Entonces vamos a colocar el dato de la presión 2, que viene a ser 1440 milímetros de mercurio. 1440 milímetros de mercurio por, tenemos temperatura 1, vamos a colocar como temperatura 1 los grados que hemos sacado en Kelvin, que son 297 grados Kelvin por 297 grados Kelvin. Aquí podemos nosotros simplificar unidades que sean iguales, para que al final nos quede el dato que estamos buscando en litros. Fíjense, tenemos los milímetros de mercurio, los vamos a simplificar con los milímetros de mercurio. También tenemos los grados Kelvin, que los vamos a simplificar y los vamos a eliminar con los grados Kelvin. Y la única unidad que nos va a quedar, fíjense, va a ser en litros, ¿ya? Entonces, haciendo esta operación en nuestra calculadora, vamos a colocar división 1500 por 400 litros multiplicado por 353, que venía a ser la temperatura, ¿no es cierto? Dividido entre
1440 milímetros de mercurio, que ya no existen porque los hemos eliminado, pero esa es la unidad de la presión por 297. Y como resultado tenemos nosotros 495.23. ¿Ya? Entonces ese dato es el que nosotros vamos a colocar aquí al final y decimos el volumen número 2 es igual a 495.2. La unidad que nos había quedado, ya sabíamos, era litros, porque los resultados, en este caso de volumen, tienen que salirnos en litros. ¿Ya? Entonces este es el resultado final que nosotros estábamos buscando en este ejercicio. Muchas gracias.